Bienvenidos a esta sesión en línea de nuestra materia de generación de luces, textura y esqueletos para la animación digital. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar una herramienta muy útil en Maya, que es la herramienta de transferir texturas. Esta herramienta nos va a permitir que nosotros podamos generar ciertas texturas de la superficie de nuestras figuras y después transferirlas a otros objetos. Es muy útil cuando necesitamos animar alguna escena en la que queremos que haya muchísimo detalle, pero pocos polígonos. Vamos a ver de qué manera se utiliza y pues comenzamos. Para poder realizarla, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra actividad. En este caso tenemos la actividad número 12, que pues aquí tenemos es un modelo pues de un personaje, de una cabeza, la cual pues tiene pocos polígonos. Lo que tenemos que hacer antes que nada es modelar los detalles de nuestra figura. Aquí pues voy a activar las texturas para que veamos cómo pues ya tiene una textura, pero esta textura es solamente la imagen, digamos JPG, la fotografía de la figura, pero el modelo no tiene tantos detalles. Lo que vamos a hacer es que vamos a modelar todos esos detalles, ¿no? Los detalles de las cejas, del cabello, la boca, las fosas nasales, etcétera, etcétera. Para poder hacerlo, necesitamos utilizar las herramientas de esculpido o sculpting. Estas herramientas ya las vimos en nuestra materia de modelado tridimensional y es muy simple de utilizar. Recuerden que al seleccionar cada una de estas herramientas van a funcionar como si fueran una especie de stickers, es decir, estas palitas que se utilizan en la plastilina, y en la ventana de Tool Settings, que aquí está activada, vamos a poder modificar el tamaño del pincel que modifica la figura, así como la fuerza, e incluso vamos a poder utilizar texturas. Eh, Ahora, antes de empezar a modelarla, la figura, lo que necesitamos es poder generar una, una estructura que tenga suficientes polígonos, porque si yo quiero empezar a modelar, por ejemplo, vamos a utilizar un pincel con un tamaño 3 y supongamos un poquito más pequeño, vamos a darle un tamaño de 1. Y supongamos que yo quiero empezar a sacar el relieve de las cejas. Lo que va a pasar, voy a primero utilizar la herramienta de Create, es esta herramienta de jalar una superficie, Lift. Lo que va a pasar, bueno, voy amplio un poquito más pequeño. 3. Ok, ahora, lo que va a pasar es que vean cómo los polígonos que estoy sacando no tienen el detalle que yo estaría esperando si yo quiero hacer pues los vellitos de la ceja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar un duplicado. Es importante que trabajemos en un duplicado y no en la figura original para que no perdamos la información del polígono. Entonces, voy a duplicar la imagen, el objeto, perdón, con la herramienta de duplicar que es Command D. Ahora, vamos a mover pues aquí la figura, una de estas figuras. En este caso vamos a cambiar el nombre, cabeza-low, para indicar que es una cabeza de low poly, y vamos a ponerle cabeza-high, para indicar que es una cabeza que que va a tener muchos polígonos. Para poder agregar polígonos a nuestra figura, recuerden que se utiliza la herramienta puede ser Add Divisions o Smooth. Esta la encontramos en el menú Mesh. Voy a utilizar la herramienta Smooth, voy a activar la ventana de configuraciones, nada más asegurarme que las divisiones sean en un valor exponencial. Vamos a ver el valor de división 3, a ver qué cantidad de polígonos me agrega. Después de unos momentos, vean la cantidad de polígonos que se pudo agregar a mi figura. Ahora sí, ya voy a poder empezar a modelar la figura. Lo primero que voy a hacer es que voy a modelar los volúmenes básicos. Después voy a modelar arrugas y después voy a modelar eh, estas como texturas específicas como poros de la piel, como algunos detallitos que encontramos en la barba, en el cabello, etcétera, etcétera. Para eso
activo primero las texturas. Es muy importante para que pueda tener yo una referencia de qué es con lo que voy a trabajar, y voy a utilizar la herramienta de Lift primero y en el Tool Settings. La herramienta de Tool Settings, recuerden que ya la hemos visto antes, pero en caso de que no lo recuerden, es muy sencilla. El size me va a dar el tamaño de este pincel de trabajo. Vamos a ponerle un size más pequeño. En strength significa la fuerza con la que el pincel va a actuar. En este caso lo voy a dejar así. Aquí abajo el spacing es como si fuera una especie de separación entre trazos que me va a permitir poder generar distintos valores de desplazamiento. Pueden ustedes modificar aquí el valor. Y bueno, unos que nos interesan es el fall off, que es como este suavizado que hay en la esquina del pincel, que nos va a permitir que el pincel no se vea como si, ahora sí que como algo muy rígido, sino que tenga este suavizado en las puntas. Pero también nosotros podemos cambiar los valores de suavizado para hacerlo más o menos intenso. Y por ejemplo, vamos a cambiar esta curva, es un poco menos intenso. Esta es todavía mucho más suavizada, o dejarlo sin curva, y entonces vean cómo se ve mucho más recto el trazo. Bueno, stylus en caso de que tenga una tableta digitalizadora. Este también nos interesa, que es el stamp. Lo vamos a ver ya cuando lleguemos a la generación de texturas. Pero aquí lo que nosotros podemos es seleccionar alguna textura. Por ejemplo, vamos a seleccionar, le di clic a Pick Stamp para seleccionar una textura. En este caso, esta es una que me puede interesar. Cierro ahora el explorador. Y ahora, cada vez que utilizamos esta herramienta, voy a aumentar un poco el tamaño, nada más para que veamos cómo funciona. Vean cómo se están generando estos detallitos que son los poros de la piel. Bueno, ahora, tal y como hemos estado trabajando ahorita, voy a quitarle el stamp. Voy a empezar a modelar, y en cuanto termine, pues ya les muestro la actividad. Bueno, o el modelado tal y como haya acabado. Que hay que modelar, que hay que poner, que hay que quitar, depende muchísimo ahora sí de su capacidad pues creativa, de su intuición, de su capacidad del trabajo con la herramienta. Traten de hacerlo pues lo más realista posible. Y bien, después de pues algo de tiempo, ya tengo aquí, vean, a mi personaje con sculpting, basándome en la imagen que ya tenía yo generada. Y bueno, antes de todo esto, pues lo hice con las herramientas aquí de sculpting, solamente antes de terminar, para que veamos de qué manera es que podemos generar estos detallitos como la barba, los poros y la textura de la piel. Vamos a hacer este último paso en estos momentos. Me voy al Tool Settings, y lo que voy a utilizar es, en este caso, la herramienta de Imprint. Esto lo que hace es que me va a generar una textura con un solo trazo. No tengo que estar pintando o esculpiendo encima de la figura, sino que con un solo trazo voy a generar la imagen. Como vimos al principio de la sesión, lo que necesitamos aquí es utilizar un stamp. Voy a seleccionar aquí donde dice Pick Stamp, y nos va a abrir el Content Browser, esta ventanita en donde vamos a tener algunos elementos que van a ser parte de una librería, pues digamos una librería que trae malla pues, de herramientas de apoyo, y vamos a buscar uno que nos funcione como textura de la piel. También podemos nosotros explorar algún archivo, si tenemos alguna imagen que nos sirva, a lo mejor una imagen de un pincel de Photoshop, lo podemos utilizar. Voy a utilizar este, que me da un poco de como si fuera ruido. Al seleccionarlo, automáticamente se coloca aquí, y después lo que vamos a utilizar es esta herramienta. Vamos a cambiar un poquito el tamaño para que sea más grande, y al momento de utilizarla, vean lo que va a ocurrir. Cuando le doy clic y arrastro, me aparece una especie de stencil de la imagen que quiero generar. En este caso, pues, son piedritas, pero no importa, como son tan pequeñas, nos van a dar esa idea de la textura.
y vean cómo ahora aquí se crea esa superficie. En este caso el problema es que pues está muy grande, así que vamos a bajar un poco más el valor, vamos a ponerle 0.1 y en este caso lo quiero es que sean poros de la piel, así que le voy a poner invert para que en vez de que salgan, pues que las piedras pues parezca que entran. Y vean cómo casi no se nota porque el valor es muy pequeño, pero ahí ya tenemos esta deformación que nos permite dar la idea de que tenemos textura, poros en la piel. Vamos a terminar de llenar todo el stencil y una vez que tengamos ya nuestra figura terminada, continuamos con el paso que nos interesa. Bien, tengo aquí ya la figura terminada, podemos ver cómo tenemos bastantes detalles de la información de la superficie. Ahora, lo que vamos a generar entonces es un cambio de textura. Lo que quiero es que la información de esta textura pase a esta. ¿Para qué? Para que cuando yo anime, cuando esté generando el esqueleto de la figura, cuando tenga que hacer mi animación, en vez de que la computadora esté generando animaciones con billones de polígonos, las genere con algunos cuantos cientos, que son los que tenemos aquí, lo cual evidentemente va a servir para que sea una imagen, o más bien una animación que corra más fluido, que no nos tome tanta memoria y que tenga esta calidad de detalle. Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la herramienta de transferencia de mapas y esa la vamos a encontrar en el menú Rendering. Tenemos que irnos al grupo de menú Rendering primero. Después, en el menú Lighting Shading, vamos a encontrar aquí la ventana que es Transfer Maps. Esta ventana se nos va a abrir con las configuraciones necesarias. Lo que va a hacer es que va a requerir un objeto que vamos a identificar como el objeto fuente y un objeto que va a ser el objeto target o el objetivo. Entonces, lo que va a generar, como pueden ver aquí abajo, es que va a transferir la información de la superficie del objeto fuente, ya sea para un mapa de normal, un mapa de desplazamiento, de difusión, de sombreado o incluso de transparencia a otro objeto. Y de esta manera yo puedo entonces generar una textura mediante un polígono que yo haya ya trabajado. En este caso el que nos interesa es el mapa de desplazamiento, porque es el que nos va a permitir tener una mejor información acerca de la diferencia entre las superficies de ambas formas. Entonces, vamos a seleccionar primero este que va a ser nuestro objeto fuente y vamos a agregarlo a donde dice Source Meshes. Para eso, simplemente le damos clic aquí donde dice Add Selected y entonces aquí ya aparece como el objeto seleccionado. El otro objeto que va a ser el objeto a donde quiero transferir la textura, lo voy a colocar aquí en Target Mesh. Le pongo Add Selected. Y entonces aquí lo que me va a preguntar es de qué manera quiero que la textura se muestre. Aquí lo que puedo hacer es cambiar los valores si quiero que, por ejemplo, sea una especie de envelope, es decir, que esta distancia que se está mostrando aquí, que se ve como inflada la figura, va a ser la máxima distancia de desplazamiento, es decir, qué tan grande van a aparecer o tan profundas van a aparecer los relieves. O le puedo poner que me muestre ambas. Como pueden ver aquí abajo se nota en transparencia lo que sería la textura base y después lo que va a ser el porcentaje pues más extremo de la textura. No necesito tanto, vamos a ponerle 1, dado que realmente queremos textura de superficie y no estamos creando algún objeto complejo. Ahora, muy importante, aquí nosotros podemos transferir información de textura de superficie, como por ejemplo, como vemos aquí, cabello, poros de la piel, algunas arrugas de la tela. Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, yo le hubiera sacado aquí un cuernito a mi personaje y querer que ese cuernito se pegara aquí.
Esto no se puede hacer, dado que eso sí es de formación, no de superficie, sino de geometría. Después, bueno, una vez que ya seleccionamos cuál es el objeto fuente, cuál va a ser nuestro objeto target, vamos a decirle a Maya cuál es el tipo de mapa que nosotros queremos generar. Y en este caso vamos a utilizar la opción de Displays. Al darle clic, aquí abajo se crea una nueva capa en la cual ya viene el mapa que se va a generar. Aquí podemos seleccionar el lugar donde queremos que se guarde. Voy a ponerle pues formato PNG. Vamos a ponerle como nombre normal map, que es la manera correcta de guardar los archivos. Vamos a dejar el valor máximo como en 1, es decir, en este caso sería como la posibilidad de que el relieve sea mayor o menos exagerado. Lo vamos a dejar como 1. Vamos a dejar los valores básicos de Maya activados. Conectar mapa al shader significa que en cuanto le dé clic aquí a Bake and Close, lo que va a hacer es que inmediatamente lo va a agregar al material de esta figura, por lo cual pues no vamos a tener ningún problema para poderlo generar. Y aquí importante, ¿no? En el map width, bueno, antes de eso, aquí es importante que tengan activada la opción de New Shader, porque en este caso, como duplicamos la figura, ambos objetos tienen el mismo material. Y en ocasiones, si le dejamos aquí como Assigned Shader, lo que pasa es que nos puede generar un error, ya que el material es el mismo para ambas figuras y en ocasiones genera error, así que vamos a ponerle que sea New Shader. En cuanto al tamaño del mapa, como en este caso es un rostro, vamos a ponerle 2048, porque, aquí me equivoqué, 2048, porque sí requerimos que tenga suficiente detalle como para que se vea la tersura de la piel, los detalles, etc. Ahora, esto es lo más importante. Si nosotros queremos transferirlo del mismo objeto a un objeto que hemos duplicado, es muy importante indicarle que queremos que sea mediante las coordenadas UV. De otra manera, Maya no va a saber, por ejemplo, que en este caso los ojos de mi personaje están al frente, sino que los va a colocar donde Maya considere que vayan mejor y en ocasiones pues puede ser nada más de un lado, arriba, puede quedar interno. Entonces, lo ideal es que siempre utilicemos la herramienta de V-Space. En la calidad, pues vamos a ponerle una calidad alta. El tamaño de filtro lo dejamos como está, gaussiano, es decir, estos son ya valores que lo que van a hacer es que la imagen que generemos tenga más o menos calidad. Dejamos los valores como están, salvo que requieran ustedes valores específicos. Y bueno, aquí en las herramientas avanzadas lo vamos a dejar tal como está. Closest to envelope, es decir, lo que modificamos al principio para que nos quedara de acuerdo a como pues envoltorio de la figura. Ya que tenemos todo seleccionado, lo que vamos ahora a generar es el mapa. Para eso tenemos la herramienta que dice Bake and Close o Bake. Voy a darle Bake and Close y después, y en cuanto le dé clic, va a tardar unos cuantos segundos y me va a generar el mapa. Y una vez que tenemos ya generado el mapa, pues ya podemos poner la información de superficie de esta figura a esta figura. Ahora, para eso es muy importante, bueno, si se dan cuenta aquí ya está incluso vinculado el mapa de desplazamiento. Para eso es importante que activemos las texturas y vean cómo ahora todo lo que habíamos trabajado en esta figura de digamos, de alta resolución, se ha transferido a sin que tengamos millones de polígonos. Y lo único que faltaría por definir sería cambiar a lo mejor el valor de, pues, de desplazamiento en el caso de que lo queramos hacer, agregar en este caso la textura que también por aquí tenemos para que se vea todo de manera adecuada. Aquí está. Y entonces, esta es mi textura. Y vean cómo ahora tengo la figura terminada. Bueno,
Aquí, ¿por qué se ve tan diferente? Porque, como les comentaba, es una interpretación, no es realmente polígonos, pero todo eso se va a solucionar en cuanto... Voy a borrar esta, no les recomiendo que lo hagan ustedes, pero lo voy a borrar para que no pierda tanta memoria. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una luz. Voy a activar aquí la opción para que se vean las luces y vean cómo ahora, ya con estas luces agregadas, entonces ya el funcionamiento de la textura es lo más cercano posible a lo que habíamos generado en el modelado previo. Bien, pues esta es nuestra actividad de esta sesión. En realidad lo más complicado va a ser generar el modelado del personaje. La transferencia es muy sencilla. Y lo único que van a hacer es que una vez que terminen su escena, me van a enviar la imagen generada, que la vamos a encontrar en donde hayan guardado su archivo. Aquí la tenemos. Van a mandar una captura de pantalla de la imagen o del modelo con la imagen transferida, así como la imagen resultante de su archivo. Ahora, es este mapa, como les comentaba, que me va a dar la información de superficie del objeto. Las zonas que son más claras o más blancas van a ser zonas de mayor relieve. Las zonas que son más oscuras van a ser zonas de menor relieve, y así es como se va a generar la textura por la diferencia en el relieve. Aquí pues vean cómo hay algunos valores específicos para el modelo generado, y aparte todos los trazos son diferentes, por lo que pues hay que tomar en cuenta que esta textura no nos va a servir para otro modelo, sino solamente para estos que estamos realizando.